Bienvenidos a la presente cápsula donde abordaremos la derivada de una función. En este caso, utilizaremos el siguiente ejemplo. Tenemos una función en variable x que corresponde a una forma racional entre una potencia y un logaritmo. Se nos pide calcular la imagen de e según la derivada de esta función. Para resolver este problema, debemos tomar algunas consideraciones. Primero, la linealidad de la derivada. Esto es, si tenemos una constante por una función, entonces nos quedará la constante multiplicativa por la derivada de la función. Esto lo ocuparemos en el caso de 6x a la quinta. También vamos a utilizar la regla para la derivada de una potencia, que corresponde a multiplicar el exponente por la potencia con un grado menos. También vamos a utilizar la derivada de la función logaritmo natural de x, que corresponde a 1 sobre x por la derivada del argumento, en este caso 1. Finalmente, vamos a tomar en consideración la derivada de una división. Utilizaremos entonces una mnemotecnia u sobre b, considerando a u y b alguna función en alguna variable. Entonces, tenemos que el álgebra de derivadas para una división corresponde a tener la derivada del numerador multiplicada por la función del denominador menos el producto entre la función del numerador por la derivada del denominador. Y todo esto sobre el cuadrado de la función del denominador. Con esta información, entonces, revisaremos cuánto es f' de x. Vamos entonces con la derivada de la división o del cociente entre dos funciones. Derivamos 6x a la quinta, la misma tiene la constante multiplicativa 6 que se reserva, multiplicada por la derivada de la potencia que sería 5 por x y bajamos un grado. Todo esto está multiplicado por la función del denominador, esto es logaritmo natural de x. A este resultado le quitaremos la función del numerador, 6x a la quinta, multiplicada por la derivada del logaritmo natural de x, que como hemos mencionado es 1 sobre x. Y esto lo dividiremos por logaritmo natural de x en este caso, pero va al cuadrado. Eventualmente podemos hacer algún arreglo aritmético, que sería en este caso 6 por 5, 30, x a la cuarta por logaritmo natural de x. Y a esto le quitaremos 6 veces, y aquí podemos simplificar x a la quinta con el x del denominador y nos quedaría x a la cuarta. Todo esto dividido por logaritmo natural de x al cuadrado. Teniendo la derivada, entonces, vamos ahora a calcular la imagen del número e según esta función. Primero, entonces, reemplazamos toda vez que aparece x por el número e. Reemplazamos entonces para calcular esta imagen.
Y nos falta entonces dividido por logaritmo natural de e, y esto estaba al cuadrado. Entonces tenemos que el logaritmo natural de e, lo puede verificar en su calculadora, es exactamente 1. Y entonces nos queda en el numerador 30 por e elevado a 4 menos 6 por e elevado a 4. Y todo esto dividido en 1 al cuadrado. Reconociendo que en el numerador también teníamos un 1 de logaritmo natural de e, que eventualmente podríamos agregarlo para que se note lo que estamos haciendo. Ahora, esa multiplicación por 1, por ser el 1 un neutro, quedará exactamente 30e a la cuarta. Y abajo entonces, insistamos, nos quedará 1 al cuadrado, eventualmente como una exageración. Reconociendo que 1 al cuadrado es 1 y la división por 1, ¿cierto? Donde 1 es un neutro multiplicativo, tendremos entonces 30e a la cuarta menos 6e a la cuarta. Reducción de términos semejantes. Tenemos entonces 30 menos 6, 24e a la cuarta. Todo esto dividido en 1, por lo tanto nos queda el número exactamente 24 por e elevado a 4. La imagen de e, del número e, según la derivada de esta función. Bien, llega a su fin entonces esta cápsula donde hemos hablado de la derivada de una función utilizando linealidad de la derivada, usando también la derivada de una potencia, la derivada del logaritmo natural y la derivada del cociente, como álgebra de derivadas. Esperando que esta cápsula sea de utilidad para su estudio, espero encontrarles en una próxima de ellas.